Estamos en comunicación con alguien que, no sé si me está escuchando, Martín Becerra. A ver. Yo no sé si me escuchan ustedes. Sí, ahí te escucho. Martín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Gracias por estar con nosotros un ratito. Martín es investigador, profesor universitario, especialista en medios de comunicación, industrias culturales. Bueno, hay mucho para charlar de la campaña, de cómo está circulando la información, de cómo se posicionan los medios. Te pregunto, empiezo por una cosa más general, que es, parece que estamos como en un momento de la campaña en donde, bueno, los medios están con un rol muy activo, pero al mismo tiempo lo que parece estar pasando es que hay mucha de lo que se llama campaña sucia, ¿no? O mucha operación. ¿Qué interpretación haces de este momento? Sí, creo que después de la primera vuelta, sobre todo, lo que llamaríamos campaña sucia eh, se incrementó mucho, a diferencia de lo que había ocurrido sobre todo en las PASO, que me pareció que eran eh, propuestas, posicionamientos, por supuesto críticos, es natural que en el contexto de la campaña electoral haya críticas, pero acá, después del resultado de la primera vuelta, lo que vemos, por ejemplo, es operaciones de desinformación lisas y llanas. Uh-huh. Por ejemplo, esto de Messi me apoya, dice un candidato, ¿no? Sí, O sea, eso es ya fake news. Una cosa es plantear que mi proyecto es beneficioso para la población y el de mi contrincante o el de mis oponentes puede ser dañino o perjudicial, y otra cosa distinta, como digo, es inventar lisa y llanamente. Eh, y sí, también hay campaña sucia, los medios de comunicación, como vos decís, sobre todo los grandes medios, sobre todo la tele, sobre todo las señales que se autodenominan señales de noticias, pero que en realidad son señales de opinión maquilladas de noticias, uh-huh, juegan un partido muy importante. Es verdad también que, en fin, las redes sociodigitales tienen hoy por hoy un protagonismo grande en la dieta de información y de opinión que la ciudadanía de a pie consume, pero buena parte de las conversaciones que tenemos en las redes sociodigitales están, yo diría, promovidas, organizadas en torno a los contenidos que aparecen en la tele, ¿no? claro. Entonces, si bien muchas veces ese contenido no nos llega porque lo vemos en la tele, porque el sentido de la televisión ha caído y la migración de las audiencias y todo lo que vimos y sabemos, también es verdad que la conversación política, por lo menos, y también del mundo del espectáculo y de otras agendas, orbita en torno a lo que la televisión legitima. Y en ese sentido, el campo televisivo, el campo mediático tradicional está muy polarizado, efectivamente. Sí. Eh, digamos, hace 10, 15 años se hablaba de periodismo militante, eh, creo yo, en una versión más ingenua, de periodistas que tomaban partido por alguna de las opciones del campo político, pero ahora lo que vemos es un periodismo muy, digamos, que cuesta en algunos casos llamarlo periodismo, un mismo entrevistador con los dos candidatos ahora para la segunda vuelta, que con uno es un sol de Dios, digamos, le tira todos los centros, le perdona incluso eventuales errores, y al otro lo agrede y lo interrumpe de manera sistemática. Entonces, Claro. me parece que ese posicionamiento de los medios, que a su vez mina la credibilidad, o sea, erosiona, lastima la credibilidad de los propios medios. En la Argentina, la sociedad argentina es de las que menos confianza tiene hacia los medios tradicionales en términos comparativos en el mundo. Eh, Sin embargo, revela también el nerviosismo que tienen los dueños y los principales editores de muchos de los grandes medios comerciales frente a esta segunda vuelta. Y
Martín, ¿te sorprendió el cambio de posicionamiento de los medios principales una vez que hubo una alianza entre Macri y Milei? Porque fue un ordenamiento, yo creo, muy rápido, que yo por lo menos no me esperaba. ¿Qué lectura haces vos de ese posicionamiento tan claro que estamos viendo de parte de Clarín y La Nación, por nombrarlo directamente? Sí, sobre todo digamos, creo que es un posicionamiento distinto, como vos decís, fue rápido. Yo diría que la incertidumbre les duró 2 o 3 días post primera vuelta, ¿no? Sí. El resultado de la primera vuelta, que fue relativamente holgado para lo que las encuestas anunciaban a favor de Massa, descolocó, digamos, la brújula de muchos de todos los medios de comunicación. Sí. Y en el caso del grupo La Nación, lo que vemos es que ya el mismo miércoles o jueves de la semana posterior a la primera vuelta, cerraron filas, sobre todo de manera coincidente con Macri, ¿no? O sea, yo diría que la línea de La Nación Más en particular es una línea que ha estado atada al posicionamiento de Macri en la interna de Juntos por el Cambio primero, es decir, en las PASO, apoyándola a Bullrich, frente a la primera vuelta con un posicionamiento ambiguo, pero digamos a favor de Bullrich finalmente, y después de 2 o 3 días de incertidumbre, cerrar filas con Milei en el momento en que Milei y Macri anuncian el respaldo de Macri a la candidatura de Milei, ¿no? Eso Sí. por el lado de La Nación. Yo creo que en La Nación, esta es una interpretación de mi parte en base a lo que veo en la pantalla de La Nación Más y a lo que leo en lanación.com. Yo creo que en La Nación hay matices sobre todo y hay tensiones por este posicionamiento militante, faccioso, digamos, tan rabiosamente mileísta, digamos. Creo que, de hecho, además, algunas de las principales figuras, sobre todo de La Nación Más, que hace un mes lo insultaban a Milei y decían que era videlista, que reivindicaba la dictadura, que reivindicaba a Videla, esas mismas personas, o sea, no estoy exagerando un ápice, vamos a, decían esto en la pantalla y ahora lo bancan como si fuera la gran esperanza de la Argentina futura. Eso por el lado de La Nación. Como digo, creo que hay algunos conflictos en el grupo La Nación, digamos, conflictos que tal vez no son tan ideológicos, sino que son de tratamiento profesional. Considero que la redacción del diario La Nación todavía tiene una inercia, una cultura largamente aprendida, de un tratamiento un poco más profesional. La Nación Más es básicamente un boletín de campaña electoral sin ningún cuidado profesional, ¿no? Sin ningún tipo de cuidado de mediación de, bueno, vamos a consultar otra fuente, ¿no? Nada de eso. Por el lado de Clarín, yo creo que hasta el día de hoy, que estamos hablando, venía realizando también una especie de recalculando después de la primera vuelta, en donde lo que vemos a partir del miércoles, jueves, cuando Macri apoya a Milei, en Clarín es una toma de distancia. Digamos, Clarín estaba embanderado con la candidatura de Patricia Bullrich, primero con la de Larreta. Pierde Larreta con Patricia Bullrich, se encolumna con Patricia Bullrich. En ese sentido, uno podría decir, ahí hay una línea de conducta del Grupo Clarín, porque básicamente lo que hacen es antiperonismo, que desde hace unos 15 años es lo que viene haciendo. No es la línea histórica vieja de Clarín, pero hace 15 años que están acostumbrados a hacer eso, lo que el ex jefe político de la sección política, de Clarín, Julio Blanc, llamaba periodismo de guerra contra el peronismo. Bien. Ahora, después de la primera vuelta, yo creo que tienen una semana, 10 días de tratamiento relativamente más tranquilo con Massa. No hacen un periodismo de guerra contra Massa. Massa históricamente tuvo buenos vínculos con Clarín, sobre todo cuando Massa era oposición al kirchnerismo, digamos, cuando rompe con el kirchnerismo.
Pero en cualquier caso, no tuvieron la misma actitud con Massa post primera vuelta que la que habían tenido antes de la primera vuelta. Claro. Cuando digo lo de hoy es porque el caso de denuncia, de espionaje que involucra al diputado Tayal, etcétera, etcétera, sí tiene un despliegue, por lo menos en clarín.com, en Clarín Papel, que es cierto que ya no se lee, que, digamos, anticipa, yo creo, otro posicionamiento. Espero no quedar en offside, digamos, con lo que voy a decir a continuación. La realidad, en todo Igual caso, es lo muy día desmentirá. a día, sí, es como... Sí, pero a mí me parece que tiene que ver con una lectura muy propia del Grupo Clarín, yo diría que está en el ADN de las jugadas palaciegas del Grupo Clarín largamente, Sí. que tiene que ver con marcarle la cancha a quien ellos creen que puede ganar. Entonces, así leo yo este despliegue que no tuvieron con las denuncias de espionaje contra el macrismo, por ejemplo, que las ocultaron, ¿no? Sí. O sea, uno podría decir, bueno, mira, es noticia, flaco, ¿qué estás diciendo? ¿Que no tienen que ponerlo? No, sí, me parece bárbaro, lo pongan, o sea, toda denuncia de espionaje tiene que ser puesta, me parece perfecto. Ahora, cuando una la ocultás y la otra le das este despliegue, me parece que ese doble estándar habilita a que pensemos qué hay detrás. Entonces, en el pensar qué hay detrás, mi opinión es que Clarín en este caso lo que está haciendo es marcarle la cancha. Viste que en el título principal aparece la cámpora, o sea, decir, sí, mira Massa, si vos vas a ser presidente, guarda porque tus alianzas tienen que pasar por el tamiz de nuestro control de calidad. Y en el control de calidad, como sabemos, el kirchnerismo duro o la cámpora, qué sé yo, para Clarín son malas palabras. Bueno, y uno podría pensar también que, si querés, del otro lado del espectro, ¿no? Pensando que hay dos lados, que no es así, ¿no? Pero uno lo que ve en este momento es algún tipo de alineamiento con la campaña de Massa o cierta, qué sé yo, alineamiento, usemos esa palabra por ahora, pero que pareciera que post-elecciones eso, bueno, va a tener como sus matices o también sus contradicciones, porque hay distintos espacios dentro del Frente de Unión por la Patria, ¿no? Distintas cosas ahí en juego. Sí, primero creo que hay una novedad, por lo menos respecto de la elección de 2015 y de la de 2019, presidencial, en relación a que hoy el mapa de medios tiene medios que hoy serían claramente alineados con la candidatura de Massa, o sea, el candidato del peronismo, sí, muy fuertes en audiencia. Eso es relativamente novedoso. Claro. Por supuesto existía C5N antes, fue oficialista en 2015, fue opositor en 2019, apoyando obviamente la candidatura de Alberto Fernández y Cristina Fernández, pero yo diría que la audiencia que tiene hoy, consolidada, más emisoras de radio, portales, web, o sea, yo diría que hay un ecosistema de medios que no equipara el volumen de visitas que tiene sumado, no sé, Infobae, La Nación y Clarín, no lo equipara, ni ganchos, pero diría que tienen músculo, un músculo que no tenían en las elecciones anteriores. Dicho esto, coincido totalmente con lo que decís. Ese subsistema de medios, vamos a decirle, pro candidatura de Massa, también embanderados sin tapujos, digamos, con la candidatura de Massa. De hecho, sí, muchos de los columnistas de Duro de Domar, por ejemplo, hablan de un nosotros. O sea, uno dice, claro, pero flaco, sos periodista. O sea, quiero decir, me parece bárbaro que los periodistas digan a quién van a votar o todo. Me parece buenísimo. Si alguien quiere decir a quién va a votar, me parece perfecto. Pero tu lugar no es el de un dirigente político. Hablan como si fueran dirigentes políticos, ¿no? O sea, me hace acordar el periodismo deportivo. Yo soy muy consumidor de prensa deportiva, digamos. Sí. Que te hablan, o sea, es periodismo partidario. O sea, yo quiero enterarme un poco también de lo que ocurre. Bueno, no importa, pero
Digo, Sí, más sí. allá de eso, sí coincido con vos totalmente en que hay un arco muy heterogéneo, con muchas posiciones muy diferentes, que seguramente, dependiendo del resultado de la elección, van a ser síntesis distintas. Una cosa es si gana Milei, que como ocurrió con Bolsonaro en Brasil, yo creo que eso lamentablemente es una noticia que a mí no me gustaría, Ujú. pero va a cohesionar una síntesis en torno a defendamos valores democráticos, defendamos los derechos que tenemos adquiridos, o sea, en fin, Una digamos, de resistencia. defensa, una posición defensiva, de Mm. resistencia, defensiva, etcétera, y de marcarle, por supuesto, los errores que vaya teniendo la administración futura. Otra cosa es si gana Massa, en donde me parece que una buena parte de ese subsistema que hoy coincide en su candidatura va a tener diferencias, seguramente, va a tener diferencias y va a depender mucho, creo yo, de el tipo de construcción política que se plantee el propio Massa como eventual presidente. Ujú. Porque, Nico, recordemos que todo el sistema de medios en la Argentina es muy dependiente. Todo, ¿eh? Cuando digo todo me refiero a oficialistas, opositores. Es muy dependiente, es muy estadocéntrico, vamos a Sí. llamarle, en el sentido de que la precariedad económica del sector y de los propios periodistas para parar la olla a fin de mes Ujú. dependen mucho de las señales que el Estado emite o del posicionamiento que el Estado tiene. No Claro. solo con pauta oficial, no solo. Entonces, me parece que ese sector va a tener discusiones ideológicas y seguramente discusiones de otro tipo, ya digo, de ocupación de espacios para, bueno, digamos, marcar diferencias en relación al propio gobierno. Algunos de los paneles que vemos hoy probablemente, con Massa presidente, no van a funcionar de manera armónica. No, totalmente. Eh, a ver, quiero preguntarte algo, pero no sé cómo articular bien la pregunta, que es, estos días, la verdad, lo que se nota es que esta campaña, que fue una campaña de recortes, que fue una campaña que también puedo preguntarte concretamente por eso, que es, vos decías, bueno, la diferencia con la elección presidencial anterior, que yo me acuerdo que era una elección más de platós televisivos, más de intratables, y de repente esta que parece más de recortes que uno se comparte, y que estos días de repente aparece, no sé, de un lado te llega un recorte en donde Massa aparece, uno te dice no, está cansado, el otro te dice no, debe estar medicado, como decisiones en base a esos recortes. Y mi pregunta es eso, ¿qué viste vos de cambio en esta campaña en base a esta nueva forma de discusión pública con redes sociales y cosas cortitas y viralizables? Sí, totalmente, coincido. Para decirlo, no sé si hay alguien de mi generación que está mirando, pero Seguro, sí, sí, sí. en términos de mi generación es algo así como un TV registrada permanente, Claro. ¿no? O sea, el tema del recorte y de la reposición constante del archivo reciente, del archivo de lo que ocurrió hace 10 Sí, minutos, el día de ayer o hace 3 días. Porque sí, en sí. muchos casos, además, se pierde la referencia de si eso es de hace 3 días Mm. o de hace 10 minutos. Pero efectivamente es así, o sea, y además hay una permanente explotación en redes de las eventuales o supuestas metidas de pata del adversario, ¿no? Entonces hay Ujú. mucha viralización efectivamente por parte de los que hoy sostienen la candidatura de Milei, de eventuales metidas de pata de Massa o del masismo, de los que confluyen en su candidatura, y viceversa, ¿no? O sea, quienes estamos en burbujas, filtros burbujas, más bien en contra de Milei, lo que vemos es permanentemente videos de Milei Sí. en distintas actitudes o de la gente que lo apoya con supuestas también metidas de pata. Entonces, eso es un cambio total, es un cambio total.
piezas cortas, Sí, piezas que aspiran a viralizarse. Mi pregunta es, ¿cuánto trasciende eso por fuera de la gente que se interesa por la política? claro. ¿Cuánto trasciende en el segmento, vamos a llamarle, sobrepolitizado de la población, entre quienes, por supuesto, me cuento, se cuentan los periodistas, pero digo, las millones de personas que no están en el día a día? Porque Claro. creo que un problema que tiene ese tipo de lenguaje propagandístico es que está basado mucho en ciertos supuestos de eh, toma de partido previo, ¿no? Ciertas afinidades Claro. selectivas Hay mucho a la que implícito. apelan. Claro, entonces, ¿cuál es el riesgo cierto de ese tipo de campaña? El riesgo cierto es amplificar el mensaje del adversario, Claro. ¿no? Quiero decir, hay una colega muy inteligente que decía esto: lo que a nosotros nos sorprende, nos asombra o nos indigna, a ellos los enorgullece, Claro. ¿no? Y eso es viceversa también. Mm. Lo que a nosotros nos enorgullece, sea cual sean nosotros, en la vereda contraria los indigna. Entonces, puede ser que, digamos, una circulación de un video de Milei en el ámbito en donde yo me muevo, que es mayoritariamente antifascista, antimileísta, pro democracia, etc., puede ser que en nuestro código suene como extravagante, amenazante, etcétera, pero para alguien que va al supermercado del barrio y que tiene dificultades para llegar a fin de mes, ¿no? O sea, que tiene otro contexto socioeconómico, que la agenda política le resbala, básicamente, que se entera en elecciones, que va, vota porque todavía tiene, Sí, digo, bueno, mira, este tipo, la verdad, me representa en el sentido de que pega gritos, es claro, lo que está yo quisiera, enojado. puedo. Sí, Entonces, me parece que ahí hay un riesgo. Digamos, a mí me parece que hay una amplificación constante. Yo creo que está muy bien esto que decís, como caracterización de este momento de la campaña, una amplificación permanente de la voz del otro. Eso además es muy interesante porque va en contra de cierto sentido común, en el mundo académico está muy extendido, de que en las redes solo hablas con los que piensan igual que vos. Pero al poner, digamos, de modo tan viral videos de pensamientos y posiciones antagónicas con las tuyas, eso repones la figura del otro permanentemente. Es verdad, ridiculizándolo. Pero repito, lo de ridiculizar va con un código de afinidades propias. Lo que para nosotros es ridículo, para otros puede no ser nada ridículo y viceversa, ¿no? y Martín, ¿qué te imaginas para el debate que vamos a ver el domingo? Se presenta un poco como un show televisivo, de hecho va a tener reglas un poco distintas porque los candidatos van a poder hablar e interrumpirse, incluso tener cierto movimiento por el espacio. No sé si llegaste a ver algunos de los modelos similares que hubo entre Trump y Biden, que podían moverse, o Lula y Bolsonaro. ¿Qué te parece que se pone en juego? ¿Cómo te parece que va a circular? ¿O qué es lo que importa del debate? Yo creo que esta va a ser una elección, por lo que dicen hoy las encuestas, pareja, y Sí, por lo tanto el debate, y creo que ya sucedió en el anterior, tiene mucha importancia. O sea, eh, primero, lo primero que haría es destacar la importancia estratégica que va a tener este debate el próximo domingo ujú, y que, como vos decís, tiene reglas nuevas para colmo. Digamos, una vez que se acomodaron un poco a estas reglas del derecho de réplica, qué sé yo, que eran novedosas hace 2 meses, sí, ahora hay que acomodarse de nuevo porque te podés mover, podés interrumpir. Bueno, eh, vamos a ver dos estilos muy distintos, sí, que son estos estilos, digamos, un estilo de alguien que se posiciona como un hombre de Estado, de política de Estado, que conoce los temas, ¿no? Que te puede puedes pimponearlo con, no sé, temas desde
desde lo más pequeño, o sea, che, ¿por qué no pusieron una cloaca? Y el tipo en el partido de San Fernando, el tipo va y te dice, no, mirá, lo que pasa con la cloaca es que es zaraza. Sí, Y el otro total. que te vende el teorema de Arrow y no sé qué, con un estilo que realmente televisivamente, en términos de show, es muy atractivo también, porque Claro. pega, además, Parecía yo que creo que le puede quedar sí, cómodo, ¿no? Esa situación de yo interrumpirse. creo que sí, porque además Milei tiene, y este es parte de la instalación mediática que él tuvo ya desde hace, te diría, 15 años, que es el economista con mayor presencia en minutos en televisión abierta y en televisión por cable. Eh, lo que él tiene es un entrenamiento muy bien aprendido, está muy bien entrenado en términos de pegar con consignas cortas, eficaces, inmediatas, Ujú. que es algo que obviamente en un debate es lo que resulta más capitalizable, porque un debate no es un programa de gobierno donde podés explayarte durante minutos y minutos. Yo creo que ahí Massa va a tener un desafío. Claro. Yo, digamos, en los debates anteriores, está bien que había otros candidatos y otras candidatas en el medio, o sea, no eran solo de dos, eso también es una novedad, pero lo que veía es que Massa ensayaba un estilo mucho más argumentativo, con poco punch, en lo inmediato. Creo que eso le redituaba porque eran, viste, núcleos temáticos. Sí. A mí me parece que esto va a ser mucho más desordenado. Ujú. Y creo que el desafío es, supongo yo, que cada uno de estos dos candidatos tiene grandes equipos de asesores, que esto que estoy diciendo lo saben de ida y vuelta. Me imagino que tiene el desafío de aprender un lenguaje de pegar en corto. Eso que para mí fue un poco sobreactuado, ¿te acordás del debate de hasta acá llegaste, Javier, Sí, cuando sale medio machirulo a... Bueno, yo creo que ese tipo de posicionamientos, en la medida en que salgan más naturalmente y menos sobreactuados, a Massa le vendrían bien. claro. Y para Milei no sabría qué decir, pero Tratar de no perder a el mí me control parece supongo que es su objetivo, ¿no? No de control mostrarse. emocional. Claro, O sea, tal cual, sí. me Sí. parece. Si se saca emocionalmente, puede ser un papelón y puede ser una bisagra. Ujú. Calculo que eso también sus equipos lo deben tener más o menos. Quiero creer, Retrabajado, sí, sí. entrenado, sí. Y Martín, te hago la última, que es una curiosidad personal que quiero ver, a ver cómo lo pensás vos. También en esta campaña pasó algo que es que los medios más, digamos, independientes o que aparecen, qué sé yo, como este, empezaron a tener cierta llegada al mainstream de distintas maneras, ¿no? Con momentos, algunos momentos de audiencias grandes. ¿Qué te parece que se viene en términos de mapa de medios? Porque a veces me cuesta pensar como el futuro. Muchas veces, o nosotros, yo crecí muy cómodo con una idea de medios que parecían casi inamovibles, y hoy la verdad que eso está muy en tensión. ¿Qué te parece que va a Sí. pasar con los medios más independientes en el futuro? ¿Cómo ves los proyectos de streaming, YouTube? ¿Qué ves en estos próximos años? Yo creo que son todos proyectos que tienen muchas posibilidades de crecimiento, diría, en términos de medios de comunicación, de proyectos de medios, Sí, son los únicos que veo con posibilidades de crecimiento orgánico. Creo también que dependen mucho, o sea, mi mirada en general es lo que llamamos economía política de la comunicación, entonces no puedo evitar pensar que también están muy condicionados por el tipo de programación algorítmica que realizan los dueños, las empresas dueñas de total. las plataformas que usan como medios Plataforma. de transporte, Claro. de difusión, de divulgación, digamos, de distribución de sus contenidos audiovisuales o escritos, no importa, estos nuevos medios. Y creo que ese es un desafío en términos de ya más de política regulatoria estatal fuerte, porque en otros contextos, en Europa sobre todo, de manera democrática, se están empezando a establecer reglas para que los sistemas de recomendación de las plataformas digitales
no sean tan discrecionales y la menor discrecionalidad de las plataformas seguramente beneficiará a este tipo de proyectos. Pero están condicionados por ese, porque digamos, lo que ocurre con estos nuevos medios es que yo veo frescura en términos de formatos, contenidos, menos sujeción a, digamos, un corset partidario tan más definido, muchos talentos, mejor dicho, de diverso tipo, muchos cruces de géneros, o sea, todo eso me parece oxígeno. Claro. Ahora, si vos dependés de un sistema de distribución que cambia según el capricho de Zuckerberg o del CEO de Google, como ocurre todos los días, y eso te puede dejar culo para arriba, digamos, porque podés perder buena parte de tu audiencia sencillamente por el sistema de recomendación cambió. Uh-huh. Y ese sistema de recomendación es opaco, poco transparente, es inapelable, vos no podés apelarle, o ser, ¿cómo se llama este chico mexicano, youtuber? ¿Luisito? Luisito Comunica. Sí. Viste que le dan de baja un contenido que es suyo porque la CNN de Chile lo entregó. Sí. Eso, a ver, yo ponele, hace poco me pasó un caso muy puntual que me está pasando ahora. Hice un video sobre el conflicto entre israelíes y palestinos. Sí. Le fue muy bien. Y sí. De repente YouTube toma la decisión de desmonetizar todos los contenidos sobre el tema. Con lo cual, vos de repente te quedás sin una parte importante de tu ingreso para un laburo al que le pusiste mucho por una decisión unilateral de desmonetizar y también que se planchen las vistas. Porque yo te digo, las vistas las vi subir así y de repente se planchó. Cosas que, bueno, claro, son una limitación. Bueno, esa limitación yo pienso que te excede a vos, Nico, sí. Excede a Gelati, o sea, excede, digamos, creo que los únicos que pueden, por supuesto con la presión tuya, con la presión de los medios emergentes, pero son los estados los que deben tomar las cartas por el asunto y sentar las plataformas digitales para que las reglas de juego no sean tan caprichosas. Claro. Porque si siguen siendo caprichosas, monetizan, obviamente, las grandes plataformas y pueden condicionar este semillero que vemos, digamos, donde sí. Hay de todo, porque también hay cosas que son malas, pero hay mucha cosa muy interesante. Y bueno, creo que ese es el desafío, pero si vos me decís, ¿dónde está la audiencia? Hoy la audiencia claramente migra hacia estos formatos. Martín, gracias por tomarte un rato para charlar con nosotros, en serio, un placer total. Bueno, gracias por el interés. Gracias, y hablamos. Martín Becerra, @AracaLacana.